Seguimos en cuarentena y seguimos complicados y al principio parece que usábamos estos medios para zafar un poquito y bueno, ahora nos vamos dando cuenta que esto viene para largo, viene para quedarse, así que igualmente buscamos de cualquier manera acercarnos a los unos a los otros y a través de la palabra de Dios. Así que bueno, la idea hoy es continuar con lo que habíamos iniciado hace más o menos un mes, en donde estábamos charlando sobre la familia. Esta serie le habíamos puesto por título Tiempos peligrosos para la familia. Eh, Ustedes recuerdan, hemos comentado que el apóstol Pablo le comenta a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y dijimos en ese momento que los tiempos peligrosos no serían peligrosos si la familia no estuviera en peligro, si la familia como concepto no estuviera en peligro. Eh, Me gusta decirlo crudamente en estos términos. Eh, Hoy por hoy mi familia está en peligro y tu familia está en peligro. Y tenemos que volver a las bases de la palabra de Dios para entender de qué se trata lo que Dios quiere cuando habla de la familia, como institución que Él ha formado, que Él ha decidido, que Él ha planeado, que Él ha creado. Hemos hablado previamente en la primera reunión del hombre y la mujer como los primeros integrantes de la familia que Dios pensó. Viendo individualmente a cada uno de ellos, viendo las diferencias que existen entre ellos. Luego vimos de la relación de pareja que Dios pensó para ellos, para el hombre y para la mujer. Y ahora vamos a hablar de los más pequeños de la casa, de los chicos, de los niños. En algunos casos pueden ser de los hijos, no siempre es así. Pero sí vamos a hablar de los más chiquitos de la casa, sin olvidar algo central, que por eso empezamos como empezamos la vez pasada, ¿no? No olvidemos que no se puede pensar en niños felices viviendo en medio de adultos infelices. Por eso pensamos en centrarnos primero en la relación de pareja, en lo que es el hombre y la mujer como creación de Dios, qué es lo que Dios pensó para el matrimonio. Bueno, eso ya lo vimos en la reunión anterior. Y creo relevante ahora hablar de los niños, porque esto no es solamente para los papás. Quien no tiene hijos tiene sobrinos. Quien no tiene sobrinos tiene nietos. Tiene vecinitos, tiene esos hijos de los amigos que uno los quiere como hijos, y todos tenemos la necesidad de entender bien qué es lo que Dios nos enseña respecto a ellos, y especialmente, y ahí es donde quiero poner el foco, especialmente en esta noche, qué es lo que Dios espera de nosotros como adultos respecto de ellos, qué es lo prioritario y qué es lo que no es prioritario en la vida de nuestros hijos, o sobrinos, o nietos, o lo que fuere. Pregunta, ¿qué es lo prioritario en la vida de nuestros hijos? ¿Qué deseamos para sus vidas? ¿Cuál es nuestro principal anhelo para su futuro? Es una pregunta que parecería no ser tan fácil de responder. Eh, Afortunadamente la Biblia tiene mucho para decirnos de eso y la respuesta se vuelve siendo más simple. Pero hay una reflexión que quisiera hacer a través de una canción que escribió y canta Santiago Benavides, con ese talento especial que Dios le dio para decir un montón de cosas en muy pocas palabras y aparte con una melodía que nos llega también. Así que, si ustedes me lo permiten, yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver primero este video y luego reflexionamos un poco alrededor de la palabra de Dios. A ver qué les parece. Yo mientras voy buscando por acá, vamos a habilitar todos los datos acá para compartir. Y acá tenemos el video. Que toquen piano, que aprendan canto, que se defiendan en mandarín, que sean esos buenos alumnos que a pesar mío no siempre fui, que sean buenos jugando fútbol, factorizando y en ajedrez, y les encante la tabla periódica y no la odien como la odié. Pero sobre todo eso, solo hay una cosa que en verdad te ruego: que te amen, Señor, que te amen, que su gran amor
justicia, de paz y virtud. Que no les nieguen nunca una visa, como hace poco me pasó a mí. Y que hablen British en vez de Brutish, que fue el estilo que yo aprendí. Y que tengan una bella familia y aquella casa que te conté. Y que mañana, cuando estén grandes, aún recuerden que les canté esta oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Esta oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Y que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú. Y que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Que otro tesoro podrían tener que se comparara a la fe. Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú. Que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú. Y que trasnochen soñando tu reino. Y proclamen tu nombre, y proclamen tu nombre, y proclamen tu nombre, Jesús. Muy bien. Realmente me llega muy de cerca este video. Vamos a dejar de compartir acá. Y realmente nos hace muy bien pensar en dónde tenemos que poner el foco. Ciertamente todos deseamos la felicidad de los seres que amamos, particularmente de nuestros hijos. Por eso los hacemos estudiar, los hacemos practicar deportes y pensamos que a través de ello nuestros hijos van a ser felices. La realidad es que no es su felicidad el principal objetivo que deberíamos tener para con ellos. Y mucho menos pensar que nuestros hijos son el sentido de nuestra vida, por la sencilla razón que le estaremos cargando un peso que será muy difícil de que ellos puedan llevar. Es como que le estuviéramos cargando una mochila llena de piedras. Ya bastante dificultad tiene uno con la vida que uno tiene que llevar, como para que uno sea el motivo de la vida de otra persona. Ciertamente esta canción nos hace muy bien, entiendo, para reflexionar acerca de lo que significan nuestros hijos, de lo que significan las personas más chicas de la casa, aquellos niños que queremos tanto y que están tan dentro de nuestro corazón. De qué es lo prioritario en cuanto a nuestro rol como adultos respecto de ellos. Déjame que te voy a compartir la pantalla nuevamente, en este caso para ya un PowerPoint que nos guíe un poquito en la meditación del día de hoy. Como decíamos, le estamos mencionando, esta serie le hemos titulado Tiempos peligrosos para la familia. Y vamos a avanzar un poquito la presentación y esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué queremos? ¿Que hagan deportes, que practiquen algún idioma, que sean estudiosos? Claro, pensamos en la felicidad de ellos como principal objetivo en nuestra vida. La realidad es que la Biblia nos muestra que hay unas cuantas cosas que tenemos que reflexionar acerca de los chicos, en nuestro rol de adultos, reitero. Y como decíamos, una de ellas es que la felicidad o las cosas que ellos puedan disfrutar o que les puedan hacer bien a futuro, que les puedan generar menos problemas en el futuro, son cosas que obviamente que están bien y
y que todos vamos a tratar de guiar a nuestros hijos en un camino que puedan trazar y que les pueda hacer bien y que les pueda hacer la vida más sencilla en el futuro. Eso es indudable, nada de eso está mal. Pero hay una cuestión que es central en nosotros como hijos de Dios cuando hablamos de nuestros hijos, es que todo esto no es prioritario. Es que la prioridad nuestra debería estar en la transmisión de la vivencia espiritual para con nuestros hijos. Mira, acá hay un texto muy lindo, hay un par de textos, pero hay un pasaje muy lindo en el Salmo 78, en donde el salmista dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten también a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Fíjate en dónde está el eje de la relación de los padres con los hijos, en la transmisión de vivencia espiritual, en la transmisión de la potencia y de las maravillas que Dios hizo. Fíjate, ahí a la derecha hay otro texto, es de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Es un contexto diferente y en realidad el tema es diferente, pero se está pensando en la misma idea, en el mismo sentido, en la transmisión de vida espiritual, en la transmisión de vivencia, en la transmisión de un ministerio. Por eso Pablo le decía: mira, Timoteo, lo que vos escuchaste de mí ante muchos testigos, eso vas a tener que encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, acá hay 4 generaciones en el liderazgo y que no hay manera de que puedan reproducir lo que Dios quiere que reproduzcan si no hay una transmisión de vivencia espiritual entre una generación y la otra. Pablo le transmite a Timoteo, Timoteo se lo transmite a hombres que son fieles e idóneos para enseñar, y estos hombres fieles e idóneos se los enseñan también a otros. Es necesario, es imprescindible que exista esa transmisión de vivencia espiritual entre las distintas generaciones, y a eso nos llama el Señor respecto de nuestros hijos. Es como decía la canción: ¿qué es lo prioritario? Y que recuerden que les canté cuál era mi oración principal para con ellos: que te amen, que su gran ambición seas tú, que piensen en el reino de Dios y en su justicia, y naturalmente que después todas las demás cosas le van a ser añadidas. Es como dice acá el Salmo 16: la paz y el bienestar estable, mucho más que momentos de felicidad transitoria, van a estar presentes en la vida de una persona que ama a Dios, como un beneficio colateral, como esa añadidura de la cual habla el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Eh, Ahí está el texto del Salmo 16, donde dice: oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Naturalmente que esa paz, ese bienestar estable, existe como un beneficio colateral, algo parecido a lo que podríamos llamar felicidad. Está en la persona que ama a Dios, porque justamente Dios nos hizo para amarle, para seguirle, para buscar su rostro permanentemente, y obviamente que Dios recompensa todo eso, pero no es el objetivo central de la vida, no es a donde tenemos que apuntar para con la vida de nuestros hijos, sobrinos, nietos o lo que fuere. Entonces, primera cuestión que es central, la transmisión de vivencia espiritual. Segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta y que no podemos olvidar respecto aún de los niños a quienes tanto amamos. Y es que ellos también vienen con una mochila de peso a cuesta a la cual llamamos pecado original. Todos los chicos arrastran eso. Todos los chicos están atravesados, al igual que todos los seres humanos, por esta cuestión que es central y que la Biblia enseña y que aprendemos apenas nos comparten el Evangelio, de la realidad del pecado que nos abarca a todos, a todas las personas. Fíjate, David dice en el Salmo 51: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Claro, nadie se escapa a una realidad que arrastramos desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. En Eclesiastés, Salomón decía: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque claro, no es solamente que lo traemos de la cuna, sino que además eh, somos pecadores por práctica también. A veces se pregunta, ¿no? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? En realidad las dos respuestas son ciertas. Porque somos pecadores por el pecado que traemos en el origen, pero también por práctica. Por eso decía Pablo escribiendo en Romanos, ¿no? Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y en Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. A veces decimos, bueno, tengo a un amigo, a alguien que conozco del barrio, de la facultad, de donde sea, que piensa, bueno, en realidad está en la búsqueda de Dios. En realidad nadie está en la búsqueda de Dios, originalmente. Todos estamos en la búsqueda de lo que podemos recibir de Dios, pero no de Dios mismo. Pascal decía, hemos mencionado varias veces esta frase, refiriéndose a Dios: me buscas porque me encontraste. Claro, recién cuando entramos en una relación personal con Dios, recién ahí podemos empezar a hablar de buscar a Dios, no antes. Antes, el hombre natural busca los beneficios que puede tener de Dios en el mejor de los casos. Y nuestros hijos también, nos guste o no nos guste, llegan a este mundo con esa realidad. Por algo, los pibes aprenden a mentir antes que a leer. Obviamente, en algún momento de la vida empezamos a tener uso de razón y conciencia de pecado. Hasta ese momento, naturalmente, que la gracia de Dios los cubre. Pero a partir de ese momento de que tenemos conciencia de pecado, somos responsables por nuestras acciones delante de Dios. A veces miramos a los nenes y establecemos una diferencia grande, ¿no? A veces vemos a los nenes y hay algunos que son, decimos que son buenitos, que se portan bien, que no hacen demasiado daño, y hay otros que son sabandijas, atorrantes, que bueno, que le pegan al perro, le patean las pantorrillas a las señoras mayores, le prenden fuego al gato, bueno, todas esas cosas que hacen los chicos, ¿no? Y a veces pensamos que, claro, el nene que no hace mucha bulla es un nene buenito, y el sabandija, no, ese es un atorrante, es un delincuente, qué sé yo. En realidad, no hay buenitos. El que decimos que es buenito puede ser que sea tranquilito, pero no es buenito. No hay bueno ni aun uno. Todos hemos sido formados en maldad. Todos hemos sido concebidos en pecado por nuestra madre. Por lo tanto, todos tenemos necesidad de pasar por la cruz de Cristo, de entrar en una relación personal nueva y absolutamente renovada con Dios, en donde Dios haga todas las cosas nuevas. Aún en el momento en que los nenes tienen conciencia de pecado, aún desde ese momento en adelante, ellos están bajo el juicio de Dios y necesitan de un Salvador, que es Jesucristo. Déjame hablar de otra cosa acá respecto de los chicos, y es que Dios tiene un trato individual con las personas. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. No hay transitoriedad. No siempre buenos padres implican buenos hijos. Y viceversa, no siempre malos padres van a implicar malos hijos. Dios tiene que hablar seriamente en la época de los profetas sobre estas ideas que había, que atraviesan toda la cultura que los hebreos traían, ¿no? En Ezequiel 18, acuérdense lo que dice: y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
No hay una cuestión donde no llevar el pecado del padre, ni el desde la padre sangre llevar el se pecado del hijo. La justicia del justo, la maldad o la bondad. Sí transmitimos el pecado original, pero no necesariamente un padre bueno va a implicar un hijo bueno. Ni un padre malo va a implicar un hijo malo. Por supuesto, desde luego que es importantísimo y es crucial, y de eso estamos hablando, de hecho, de las buenas o malas influencias. Y todos deseamos, y creo que lo que la palabra de Dios quiere es que nosotros como papás o como tíos o como abuelos seamos buenas influencias que guíen a los más chicos a establecer un vínculo personal con Dios. Pero el vínculo de cada individuo es personal. Ahí ustedes tienen el texto de Jeremías, que había un refrán que andaba dando vueltas en aquellos días, y Dios tiene que decir, esperen, hay un pacto que voy a celebrar, es un nuevo pacto, y no podrán decir ese refrán. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Es clave pensar en que cada uno va a establecer su propia relación con Dios, para bien o para mal. Algunos tendrán esa relación cortada por el pecado y que jamás será restaurada. Y otros también tendrán esa relación cortada por el pecado, pero será restaurada por la cruz de Cristo, por la sangre de Jesús. Pero entendamos eso. No hay una correspondencia biounívoca entre el ser buen padre y el ser buen hijo. No tenemos que pensar en eso. Obviamente que a veces los papás, cuando ya tienen hijos adolescentes o jóvenes y esos hijos quizás no andan por buen camino, se preguntan en qué fallamos, qué hicimos mal. Ciertamente nadie hace las cosas perfectamente, no hay una escuela para padres, y todos en algún momento cometemos errores y fallamos, pero no necesariamente la situación de una persona en la adolescencia o la juventud es culpa exclusiva de un mal padre o de una mala madre. Muchas veces no tiene nada que ver. A veces sí, a veces no lo sabemos. No hay sí una, como decimos, correspondencia bionívoca, y el trato de Dios con las personas, tengámoslo presente, es individual. No hay esto que por ósmosis vamos a darle algo bueno o algo malo a nuestros hijos. El trato de Dios con las personas es individual y con ellos también lo es. Un cuarto punto les quiero contar, después les cuento el último. El cuarto es la superioridad del amor de Dios. Y cuando hablamos de amor hablamos de ágape, ¿no? Ahí estamos recordando, muchos ya esto lo tienen súper claro, por ahí, por las dudas que haya alguna persona nueva, lo volvemos a mencionar, ¿no? Que en la Biblia hay distintas expresiones para hablar de amor. El eros, que es el amor corporal o sexual. El fileos, que es el amor fraternal que existe entre la familia y los amigos. Y hay un nivel mucho más alto del amor, que es el amor ágape, que es el amor que se entrega por el otro. Que es un tipo de amor que no existía hasta que Jesús vino a intervenir en el planeta Tierra. Y es el que Jesús nos dio el ejemplo de entregarse por todos nosotros en la cruz del Calvario. De ese amor ágape es que estamos hablando. Y ciertamente el amor de los padres por los hijos es uno de los sentimientos más poderosos que pueden existir, desde que el bebé está en brazos en adelante. Sin embargo, aún
ese amor tan poderoso está limitado por nuestra propia pecaminosidad y por nuestro propio egoísmo. Aún si somos creyentes, todavía hay cosas que el Señor tiene que necesariamente cambiar. No estamos totalmente santificados, estamos en proceso de santificación total. Y nuestra vieja naturaleza también influye en nuestra relación de amor con nuestros hijos. Afortunadamente, nuestro amor es como un charco en medio del océano del amor de Dios. Es cierto, nuestro amor puede estar contaminado por pequeñas, medianas o grandes dosis de egoísmo. Pero el amor de Dios no es así. Es totalmente puro e incontaminado. Y nosotros amamos a nuestros hijos, pero Dios los ama mucho más que nosotros. Y eso nos puede dar paz y nos puede dar tranquilidad. Y lo increíble también es que podemos transmitir a nuestros hijos esa clase de amor que Dios nos dispensa. Ahí hay dos textos a la derecha de la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, decía en el versículo 7. Y en el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es por eso esa clase de amor es la que todo lo sufre, la que todo lo cree, la que todo lo espera, la que todo lo soporta, según lo que escribe Pablo escribiendo la primera carta a los Corintios en el capítulo 13 y en el versículo 7. Y aún en el peor de los casos, en uno de los casos más difíciles y más desagradables que le pueden ocurrir a una persona, es que aquellos que no han tenido la oportunidad de un padre o una madre que nos amara con ese amor desinteresado o que se preocupara por nosotros, aún en ese caso, podemos estar seguros que el amor de Dios es suficiente. Aun cuando nos preocupe que el amor para con nuestros hijos no sea suficiente, sí podemos descansar en que Dios, como decimos, ama más a nuestros hijos de lo que nosotros podemos llegar a hacerlo. Su amor puede sustentarnos, sin importar quién nos rechace o nos desilusione. Aún en la peor de las situaciones en que, como dice el salmista, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Independientemente de cuán bien o cuán mal se portan nuestros padres terrenales, sabemos que el amor de Dios es perfecto, es superior. Y como papás o como tíos o como abuelos, nosotros nos podemos apoyar en ese amor que es superior, que viene de Dios y que supera todo lo conocido. Hay una hermana que una vez lo escuché decir, y por eso yo suscribo exactamente las mismas palabras, y lo quiero mencionar en los mismos términos, ¿no? Él dice, yo no soy buen tipo, y honestamente yo creo que tampoco, ¿no? Dice, yo no soy buen tipo, pero ¿saben una cosa? Cuando mis hijos tenían hambre, yo les daba de comer. Si se portaban bien, yo les daba de comer. Y si se portaban mal, también les daba de comer. En el invierno, a la noche, cuando mis hijos traían buenas notas de la escuela, yo cuando llegaba la noche en el invierno iba y los arropaba. Y cuando traían malas notas de la escuela, también iba y los arropaba. Cuando se portaban bien, cuando se portaban mal, cuando hacían las cosas muy bien, que uno se enorgullecía, y cuando hacían las cosas muy mal, que uno hasta se podía llegar a pensar en que le daba vergüenza. En cualquiera de las circunstancias, siempre les daba lo que necesitaban nuestros hijos. Y ojo, decía este hermano, y yo suscribo al pie, tal cual. Ojo que yo no soy buen tipo. Ahora, cuánto más el amor de Dios, cuánto más la persona de Dios, que es la persona perfecta, va a dar buenas dádivas a sus hijos. Esto lo dijo el Señor Jesús varias veces, ¿no? ¿Se acuerdan? Les leo, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El amor de Dios es perfecto, el nuestro es imperfecto, pero aún con nuestra imperfección le damos todo lo que necesitamos a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios? Y esto lo digo porque hay personas que todavía no han establecido una relación personal con Dios y es crucial, es central que lo hagan, que lo hagan, porque a partir de allí pueden entrar en una nueva dimensión de la vida. A partir de allí, dice la Biblia que espiritualmente nace un ser que antes no existía. Por eso decimos que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación, que va a tener el mismo cuerpo, va a tener la misma cáscara, va a tener los mismos parientes. eh, la vida aparentemente va a ser igual, pero desde el interior hacia afuera va a ser totalmente diferente. Y por eso decimos, pensemos en el amor de Dios como el amor perfecto, el amor que se entregó por nosotros. Esa realidad de pecado que tienen los chicos la tenemos los grandes también. Pero la buena noticia es que sí, siempre podemos arreglar esa situación porque tenemos el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Está pidiendo que nos arrepintamos de esos pecados, que reconozcamos que esos pecados nos separan por completo de Dios y que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, que Él pagó el precio de todos y cada uno de nuestros pecados a la cruz del Calvario. Esto es central para nuestra vida y nos podemos apoyar, sí, en ese amor perfecto, ágape, que se entrega, que Dios tiene para con todos sus hijos. Mira, una última cosa que te quiero mencionar, y es esto, es hablar de flechas. La otra vez hablábamos de Génesis 2:24, en otro sentido totalmente diferente, lo vamos a seguir trayendo a colación, porque es un texto clave para un montón de cosas. Y ustedes recuerdan, ¿no? Cuando se habla de la primera familia, dice la palabra de Dios, les dijo Dios a Adán y a Eva, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vos fíjate que hay algo interesante. La primera vez que aparecen las palabras madre y padre, no es para hablar de una familia que se une, sino de una familia que se separa. De una familia en donde el nene de mamá rompe el cascarón y tiene que salir del hogar para formar una nueva familia. Es ahí cuando hablamos o cuando la palabra de Dios dice que también nuestros hijos son como flechas. Dice el Salmo 127, aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saetas son flechas, ¿no? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, que es la mochilita donde los arqueros guardaban las flechas. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Esos son nuestros hijos, son flechas. Y la flecha, para que cumpla con su misión, necesita dos cosas de parte del arquero que dispara esas flechas. Necesita dos cosas. Una es fuerza, y eso depende de cuán bien se tense el arco. Y otra es la dirección, que va a depender de la puntería del arquero. Nuestros hijos necesitan eso, son flechas. Tenemos que pensar que nosotros los estamos criando para que se vayan. Y aunque nos entristezca y aunque nos duela, y saber, seguramente habrá hermanos de todas las edades escuchando, y algunos ya han pasado por esa realidad, saben que es lo mejor, saben que esa es la idea, saben que nos estamos preparando para el día exacto en que ellos tengan que emprender su nuevo camino. Y la pregunta es, ¿de qué manera o en qué forma estarán preparados cuando ese camino ellos lo tengan que emprender? Que entendamos que es una herencia de Jehová, los hijos que Él nos ha dado, la juventud, o algunos un poco más grandes. Nosotros no éramos tan jóvenes cuando tuvimos a Mateo, y mucho menos cuando tuvimos a Valentín. Pero es bienaventurado, es realmente
Es extremadamente feliz aquella persona que pudo tener su aljaba, justamente su mochilita llena de flechas, de hijos, a quienes criar transmitiéndole vivencia espiritual, a quienes les prediquemos el Evangelio, les llevemos la palabra de Dios, a quienes entendamos que no necesariamente con buenas actitudes de padres van a traer necesariamente y obligatoriamente buenos hijos a la vida de la adultez, a quienes entendamos que Dios los ama de una forma verdadera y no como nosotros los amamos con esta imperfección que tenemos y que arrastramos también desde nuestro origen. Y a partir de allí pensar que nuestros hijos serán flechas que en algún momento se irán de nuestro hogar, pero que si en la bondad del Señor esa palabra de Dios ha llegado a su corazón, ellos siempre van a estar volviendo, siempre van a estar en contacto con nosotros, siempre los vamos a tener al lado, a pesar de que no los tengamos viviendo bajo el mismo techo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Quiero terminar simplemente leyendo una poesía de un famoso poeta, Rubén Darío, que escribió su obra en parte del siglo XIX y parte del siglo XX, y a uno de sus hijos, cuando era bebé, le dedica este poema, este soneto. Se llama Pocas el campesino, y es llamativo algunas cosas que le dice Rubén Darío a este bebé, que recién había nacido, recién había llegado al mundo. Después tuvo creo que un año y pico, o muy poquito tiempo. Pero él escribe lo siguiente, fíjate lo que dice. Pocas el campesino, hijo mío, que tienes, en apenas escasos meses de vida, tantos dolores en tus ojos que pesan tantos llantos, por el fatal pensar que revelan tus sienes. Tarda a venir a este dolor a donde vienes, a este mundo terrible en duelos y en espantos. Duerme bajo los ángeles, sueña bajo los santos, que ya tendrás la vida para que te envenene. Sueña, hijo mío, y todavía, y cuando crezcas, perdóname el fatal don de darte la vida, que yo hubiera querido de azul y rosas frescas, pues tú eres la crisálida de mi alma entristecida, y te he de ver en medio del triunfo que merezcas, renovando el fulgor de mi psique abolida. Fíjate lo que dice ahí en la tercera estrofa. Sueña, hijo mío, todavía, y cuando crezcas, perdóname el fatal don de darte la vida. Perdóname por haberte traído a este mundo, le está diciendo. Porque el mundo no es fácil. Te va a tocar vivir un montón de cosas difíciles. Perdóname. Yo lo único que te di es la vida, y vos perdoname por el fatal don de darte la vida. Créanme que conociendo el amor de Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña, yo sé que no tendré que pedirle perdón a mis hijos por haberlo traído a este mundo. Quizás le tenga que pedir perdón por muchas cosas, pero no por eso. Porque el amor de Dios da oportunidad a todas las personas. Y cambia una vida de miseria en una vida de bienaventuranza. Y da la oportunidad, la posibilidad de no solamente empezar una nueva vida aquí en la tierra, sino algo mucho más profundo, mucho más trascendente, que es que el amor de Dios nos da la posibilidad de asegurarnos un destino eterno de gloria y perfecto, junto justamente a la persona de Dios. Creemos que realmente una de las cosas centrales y quizás el eje principal de lo que transmitimos desde el comienzo de esta palabra es justamente ese, que nuestros hijos puedan compartir nuestra fe. No por una cuestión egoísta, sino por una cuestión de que es lo único que les dará un verdadero sentido a su vida. Y lo único que les permitirá que ellos nos acompañen en nuestra eternidad, que estamos seguros y hemos creído y confiado en el Señor Jesús, que viviremos junto a Dios en el cielo por toda la eternidad. ¿Y qué más deseamos que las personas que más queremos en el mundo, que más ternura nos generan, también
en el día en que eso ocurra, también compartan con nosotros esa gloria en el cielo con el Señor. ¿Qué más queremos que eso? Conociendo el amor de Dios, como decimos, ya sabemos que no tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos por traerlos a este mundo. Y créeme que mis hijos todavía son chicos, no sé cómo voy a hacer, todavía me queda la parte más difícil como papá. Y estoy seguro que yo podré ser, y mi señora también podrá ser una mamá, y yo podré ser un papá, ambos podremos ser unos papás buenos, regulares o malos, pero tendremos una cosa clara. ¿Cuál será el objetivo principal para la vida de nuestros hijos? Que amen a Dios de todo corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Amén. Esperemos que juntos podamos meditar en estas cosas. Seguramente vamos a tener bastante como para entretenernos, volver a meditar, volver a considerar, pero pensemos en cuál es la necesidad de nuestros hijos, qué es lo que Dios espera para ellos y qué es lo que Dios espera para nosotros en relación con ellos. Les vuelvo a mandar un afectuoso abrazo a nuestros queridos hermanos allí en Alto Verde. Les vuelvo a agradecer la invitación y bueno, Dios mediante estaremos compartiendo de aquí en adelante en algún momento un par de meditaciones más respecto de la familia, pero esperemos que todos y cada uno de nosotros podamos vivir en una familia de acuerdo al propósito central de Dios para ella. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Qué bueno que es a veces escuchar este mensaje de parte de Dios para nosotros y la importancia de la familia, ¿no? Y obviamente el diablo está queriendo, obviamente, desarmar a la familia, esa institución formada por Dios. Así que estate atento a resguardar tu familia, a tus hijos, de criarlos y amonestarlos en el amor del Señor, en los conceptos del Señor. Así que te invito a que vos puedas orar por tu familia todos los días. Imagino que debe ser así, para que Dios guarde tu familia, para que Dios la instruya, para que Dios la sostenga y la firme y sea una familia fuerte en el Señor. Vamos a terminar con una oración, oramos y vamos a orar justamente también por todas nuestras familias. Oramos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por amarnos, Señor. Gracias por regalarnos la familia, por ser, Señor, amados por ti, cuidados por ti, Señor, que realmente nosotros podamos considerar lo que dice tu palabra, ponerla en práctica, Señor, trabajar en la unidad de la familia, por nuestros hijos, oramos por cada uno de nuestros hijos, oh Dios, que puedan tomar buenas decisiones, que sean bien influenciados, Señor, por nuestra forma de vivir, Señor, por tu palabra, y Señor, que tu Espíritu nos ayude en esta tarea tan importante, Señor, de criar a nuestros hijos. Señor, gracias una vez más por tu palabra y gracias por estar con nosotros y esa promesa de que siempre estarás todos los días hasta que tú nos vengas a buscar. Gracias una vez más, Señor, y oramos por todas las familias que están mirando como lo hacemos siempre para que tú las guardes y las sostengas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nos vemos la próxima reunión. Que el Señor les bendiga. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo.
lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Juntos, lo que no sabemos es que muchos Espíritu de Dios llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús.